Si miramos nosotros el numeral 270 de las constituciones de la congregación, este me establece que se debe seguir un sistema general de contabilidad con el objetivo de asegurar la eficacia administrativa de la congregación. Entonces, para ello debemos tener en cuenta que debemos organizar debidamente las cuentas, llevar los libros reglamentarios y que sean acordes al manual de procedimientos contables. Esos manuales de procedimientos contables, pues obviamente que tienen que estar fijados y debemos contar con que hay unas pautas específicas, obviamente, para llevar esas cuentas como tal. Si miramos nosotros la misma normativa actual y las mismas NIF nos están llevando a que nosotros debemos aplicar unos procedimientos previamente establecidos para cada uno de los actos que se realizan en la parte contable. Obviamente sin que nosotros nos olvidemos que hay que llevarse a cabo también el cumplimiento de unas normas civiles, administrativas, mercantiles y tributarias, cuya inobservancia pudiera acarrear sanciones civiles, nos puede llevar también a la prescripción de acciones y a la imposición de cargas, pues obviamente cuando nosotros somos sancionados por no dar pleno cumplimiento a esa normativa que está establecida como tal, para llevar a cabo una contabilidad que sea segura, una contabilidad que corresponda realmente a la realidad de la congregación y de cada una de sus obras. El numeral 278 de las constituciones, que ha sido redactado pues conforme lo establece también el canon 693, parágrafos primero y segundo del Código de Derecho Canónico, establece que cuando la congregación, la provincia o una casa contrae deudas u obligaciones, ellas mismas están obligadas a responder por esas deudas. Pues obviamente a eso tiene que obedecer también la buena ejecución del presupuesto, que nosotros no podemos gastar más dinero del que tenemos para hacer inversiones y del que dentro de nuestro presupuesto está establecido que va a ingresar a cada obra, a la congregación o a la provincia. Es así que si una hermana con permiso de la superiora contrae obligaciones que afecten sus propios bienes, ella debe responder por la deuda, porque debemos diferenciar nosotros lo que son deudas personales y deudas de la congregación. Tanto así que si la hermana actúa es en nombre de la congregación con mandato de la superiora, pues es la congregación quien debe responder, pero ante todo tener esa claridad. Unas son las deudas personales y otras son las deudas que se contraen como administrador de una persona jurídica. También nos establece a nosotros la normativa que si una hermana contrae deudas sin permiso de la superiora, ella debe responder a título personal por esa deuda como tal que ha contraído, por esa deuda que se ha adquirido. El numeral 275 de las constituciones entonces me establece que siempre que se trate de una administración extraordinaria, como préstamos para realizar construcciones, para reparaciones importantes, para hipotecas, ventas o compra de muebles o de inmuebles y de otros asuntos financieros que superen el límite fijado por el capítulo general, se requiere la autorización de la superiora mayor con su consejo. Vea que aquí nuevamente esto es lo que nos indica y lo que nos establece a nosotros una de las conclusiones a las que llegábamos la semana pasada cuando participamos en el foro y en el encuentro que tuvimos después de las 5 de la tarde. Entonces es importante que nosotros recordemos un poquito y refresquemos un poquito algunos aspectos y que debemos tener en cuenta nosotros primero que si el valor sobrepasa la suma fijada por la conferencia episcopal del país donde se hace la transacción, debe obtenerse un permiso de la Santa Sede. Creo que fue uno de los aspectos que logramos clarificar la semana pasada y aquí resalto un poquito cuando se hacía uno de los comentarios dentro del foro que si eran gastos que no estaban dentro del presupuesto pero que las hermanas a título personal consideraban que se debían realizar, pues se realizaban sin tener en cuenta
autorizaciones ni permisos. En eso creo que fui lo suficientemente clara y enfática en hacerles ver que no podemos disponer nosotros de un patrimonio sin los respectivos permisos con los que nosotros debemos contar. Creo que lo repito, vuelvo y lo repito, y hasta el cansancio lo repetiré, porque pues el objetivo es realmente que logremos entender eso. Este es un patrimonio de una persona jurídica, eclesiástica. Este no es un patrimonio a título personal que nosotros estamos administrando. Entonces, por eso tenemos que hacerlo con tanto cuidado y con tanta diligencia, porque pues obviamente las malas administraciones nos llevan a nosotros y nos han llevado, ya lo hemos visto en la práctica, a pagar innecesariamente sumas de dinero por sanciones o muchas veces por sentencias que han salido en contra, pero precisamente porque nosotros no hemos aplicado la normativa de la manera más aconsejable. Entonces, pues bien, en las peticiones que cuando se vayan a dirigir a la Santa Sede para pedir esos permisos, y las peticiones que se vayan a realizar a la Superiora General para tener esas autorizaciones de contraer deudas u obligaciones, se debe manifestar qué otras deudas o qué otras obligaciones tiene la casa o la provincia o quien esté solicitando ese permiso como tal. En caso que se omita esa información y en un momento dado quien dio la autorización pues obviamente logre constatar que habían otras obligaciones, entonces ese permiso que hemos obtenido es un permiso que va a ser nulo. Miremoslo de parte de la Santa Sede, inmediatamente la nulidad va a proceder ipso facto. De pronto al interior de la congregación pues se podrá subsanar de una u otra manera, pero lo importante que tengamos nosotros en cuenta son los tiempos que gastamos cuando nosotros estamos pidiendo esos permisos a la Santa Sede. No solamente los tiempos, sino los requisitos que debemos cumplir, los documentos que debemos enviar y los costos que tiene. Entonces, por eso debemos ser muy cuidadosas con estos permisos, cómo los vamos a tramitar y asesorarnos muy bien para no cometer equivocaciones. Las autorizaciones que nos den a nosotros o esos permisos que nos concedan deben siempre obrar por escrito. Y pues obviamente no se pueden sobrepasar los límites de esas cuantías sobre las cuales nos han dado un permiso para poder actuar o para poder comprometer el patrimonio de la congregación. El numeral 279 me establece a mí que la congregación, las provincias y las casas deben tener una revisoría fiscal de manera permanente. Esta revisoría fiscal también está contemplada en el artículo 207 del Código de Comercio. En primera instancia, es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando hablamos de la revisoría fiscal, hay muchos elementos importantísimos y que obligatoriamente deben llevarse a cabo como tal esas vigilancias o esas inspecciones que puedan realizar los revisores. Muchas veces se cometen equivocaciones, las cuales solamente salen a la luz cuando nosotros tenemos como tal el concepto de una tercera persona que revisa el trabajo que nosotros estamos realizando. Obviamente que las labores de la revisoría fiscal son labores donde qué es lo que busca establecerse y qué es lo que busca detectarse. Pues nada diferente a cerciorarse que las operaciones se celebren acordes con la normativa vigente, los estatutos y el gobierno de la congregación, que nosotros estamos cumpliendo, que nosotros nos estamos acatando a todas esas directrices que pues obviamente han sido dictadas previamente. El revisor fiscal, ¿qué es lo que hace? Él da un informe escrito cuando encuentra irregularidades, indicando cuáles son las irregularidades en el manejo, en el funcionamiento de los bienes de la congregación. Pero no solamente es establecer que hay unas irregularidades, sino también es establecer como tal cuál es su punto de vista para que se puedan hacer las correcciones a que haya lugar. Muchas de las equivocaciones que se han cometido, pues obviamente no se hacen de manera consciente ni se hacen
para hacer daño a la congregación, pero indirectamente ese daño que se está causando necesariamente tiene que ser enmendado y tiene que ser corregido en tiempo. El revisor fiscal es la persona que también tiene dentro de sus funciones la obligación de rendir a las entidades gubernamentales los informes que sean necesarios y que tengan que ver con la congregación. O sea, todas esas exigencias de informes que nos hagan como congregación, el competente para rendir esos informes es el revisor fiscal. También tiene a su cargo la obligación de revisar que la contabilidad se esté llevando de manera oportuna, de manera regular y de manera acertada. Cuando hablamos nosotros de esa revisión de la parte contable, en lo que respecta a la parte laboral, yo sí quiero ser muy enfática y me gustaría que dentro de las mismas obras, dentro de las mismas provincias, se le pida a los revisores fiscales que inspeccionen todo lo que son las liquidaciones de la nómina, las liquidaciones de prestaciones sociales, es decir, que nos inspeccionen muy bien todo lo que tiene que ver con la parte de personal. No nos conformemos solamente con las visitas en las cuales yo participo, las visitas de acompañamiento y las visitas de asesoría, sino que es importante de pronto que el revisor fiscal también un día se siente a trabajar, él pueda tener en sus manos una nómina, él pueda verificar la liquidación de unas horas extras, de unos recargos nocturnos, de un dominical. Acordemos nosotros que el año pasado, y haciendo una visita de acompañamiento, entonces encontramos que una de las nóminas estaba siendo mal liquidada y que esa liquidación venía aproximadamente de un año atrás. Los sistemas, pues obviamente las nóminas generalmente se están liquidando a través de un sistema, pero los sistemas son alimentados por los seres humanos y los seres humanos pues es bien sabido que a veces cometemos equivocaciones. Por ello es importante que el revisor fiscal un día cualquiera se siente, revise una de las fórmulas con que ha sido alimentado el sistema, en cada uno de los aspectos de lo que nosotros liquidamos, pero tenemos que cerrar cualquier posibilidad a que el día de mañana estos trabajadores tengan que venir a hacernos a nosotros reclamaciones por algunos pagos que no realizamos de manera justa y acertada. De igual manera, el revisor fiscal tiene a su cargo inspeccionar los bienes de la congregación, velar porque se tomen oportunamente las medidas de conservación de los mismos. Es donde pues estoy enfatizando que el revisor fiscal como tal puede establecernos a nosotros algunos parámetros y sugerencias a fin de que pues obviamente esas administraciones que nosotros estamos realizando pues que sean administraciones acordes, que sean administraciones justas. El revisor fiscal también es una persona que con su firma autoriza los balances de la congregación. Como tal, él puede realizar los arqueos de caja, puede realizar y supervisar que los presupuestos se estén ejecutando acorde pues con lo que está plasmado en cada uno de los documentos. La parte de los arqueos de caja la considero fundamental, la considero muy importante, considero que es algo sano. Nosotros a nivel de la congregación pues debemos ser muy claros con algunos de los empleados nuestros que manejan dineros. Entonces nosotros debemos tener la certeza, debemos tener la garantía, no porque estemos desconfiando de nuestro equipo de trabajo, porque yo siento que cuando nosotros tenemos un equipo de trabajo, pues nosotros hemos escogido muy bien a las personas a quienes les vamos a poner a manejar dineros. Pero entonces es importante que se tengan esos controles, que nosotros no dejemos que las cosas se salgan de las manos. Siempre lo hemos dicho, a veces las personas abusan de la bondad, abusan de la buena fe y abusan precisamente de la confianza que dan las hermanas al personal. Entonces por eso es importante que cerremos cualquier puerta, que nosotros no permitamos que en lo que se trata de manejos de dineros vayamos a exponernos en lo más mínimo posible. Las constituciones en nuestro numeral 280, entonces me establecen que la Junta Económica constituida para ayudar a la Superiora General en la administración de los bienes de la congregación
Está integrada por la ecónoma general, las ecónomas provinciales y por dos religiosas designadas por la superiora general, por un experto en asuntos económicos, por un abogado, y ellos dos son nombrados por la superiora general con su consejo para un periodo de 3 años. Aquí en lo que hace referencia a la Junta Económica, venimos pues obviamente trabajando ya hace algún tiempo, desde el año pasado, pues en mi caso estoy haciendo parte de esa Junta Económica y pues ahí nosotros los profesionales laicos que hacemos parte de la Junta, lo que buscamos es hacer un acompañamiento, dar como tal nosotros nuestros criterios profesionales, precisamente para que pues la superiora general tenga el acompañamiento de personas expertas en todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones de pues esos asuntos económicos como tal, y que esas decisiones pues obviamente estén ajustadas a una realidad jurídica. Son pues obviamente hemos tenido algunas reuniones donde pues nos sentamos, nosotros compartimos todo lo que tiene que ver con la parte económica, la parte contable y cada uno de los aportes que se pueden ir realizando, y siento que cada una de las obras, cada una de las casas pues precisamente tiene de dónde apoyarse, tiene a quién acudir precisamente al momento de la toma de esas decisiones de carácter económico, para que esos patrimonios como tal no se vayan a ver afectados negativamente, sino que la idea es que cuando nosotros manejamos unos patrimonios, cuando nosotros manejamos unos dineros, el momento de la rendición de cuentas sea lo más satisfactorio posible. De hecho, como administradores siempre tendremos que rendir cuentas, y qué bueno que esa rendición de cuentas pues obviamente que nuestro trabajo sea exaltado, pero precisamente por los buenos frutos que se dan, y no porque de una u otra manera nosotros estemos poniendo en riesgo lo que tiene que ver con el patrimonio de la el patrimonio de la congregación. Las constituciones en su numeral 349 entonces me dicen que el patrimonio de la congregación está en cabeza de la persona jurídica denominada Congregación de Dominicas de Santa Catalina de Sena, dependiendo pues obviamente si es directamente la congregación o cada una de las provincias. De igual manera me dice que por razón de la finalidad que le corresponde, la administración está sometida a la Santa Sede. Creo que es un término que hoy lo he utilizado más de 4 veces, pero que quiero que nos quede lo suficientemente claro. Y la Santa Sede entonces me dice que por consiguiente es la encargada de autorizar todos esos actos de administración extraordinaria cuando la cuantía de estos sobrepase o supere los límites que están establecidos tanto para las autorizaciones que puede dar la superiora general, que es cuando allí nosotros necesariamente tenemos que acudir y hacer toda la tramitología y tener todos los permisos que a nosotros pues obviamente nos obliga la normativa eclesiástica. Por último tenemos nosotros también las constituciones en su numeral 370, que me establecen nuevamente y reiterativamente lo digo, esa responsabilidad que tenemos como administradores de patrimonios. Establecen las constituciones que las administradoras que incurran en descuido habitual de sus obligaciones o cometan abusos en el ejercicio de sus funciones serán sancionadas a tenor del derecho. ¿Cuál derecho? El derecho propio, que es el de la congregación, y también el derecho que está establecido tanto a la luz del Código de Derecho Canónico como de aquella responsabilidad que al orden de la normativa civil, las sanciones que a título personal pueda aplicar la justicia ordinaria. Entonces, en cierta medida, pues nosotros tenemos que mirar acá que son muchas las obligaciones con las que tenemos que cumplir, pero de hecho para eso cada una de las hermanas tiene un equipo de trabajo que es el que la ayuda,
que va de la mano con ella trabajando, y por eso pues obviamente en la medida que contemos con un equipo de trabajo que sea organizado, que sea propositivo, que sea participativo, pues obviamente la administración va a estar expuesta a los mínimos grados de riesgo. Es importante que sigamos nosotros analizando, que sigamos leyendo con atención cada uno de estos encuentros que hemos tenido, desde el primer encuentro donde nosotros hablamos de la parte de la administración, desde el segundo encuentro donde nosotros miramos los actos de administración ordinaria y extraordinaria, y pues el encuentro del día de hoy, que es donde pues nosotros estamos ya tratando pues prácticamente de empezar a concretar, de empezar a tener nosotros como tal unas conclusiones de este tema. De pronto en algunos casos o en algunos aspectos consideramos nosotros que es muy complicado, que es un tema que nosotros estamos manejando y sobre el cual no tenemos el suficiente conocimiento, o como que no sea tan fácil de digerirlo. Pero yo pienso que lo más importante de todo esto es que nos quede claro que nosotros tenemos como tal que someternos y aplicar una normativa. Si nosotros como tal cumplimos con lo que nos establece la normativa, ténganlo por seguro que los actos de administración siempre van a quedar bien ejecutados, y de ninguna manera tendremos que afrontar nosotros ese tipo de sanciones que generalmente son de carácter económico y que de todas formas pues va en detrimento de nuestro patrimonio. Siempre que nosotros tengamos claridad, pues obviamente que hay unas directrices que están establecidas, y que si nosotros no la conocemos, para eso tenemos unos asesores laicos, y siempre que nosotros pidamos asesoría y que nosotros ejecutemos en debida forma cada uno de nuestras obligaciones, ténganlo por seguro que de ninguna manera nuestros actos de administración van a estar viciados de nulidad alguna. Entonces, pues como cierre, les pido el favor que ya el siguiente será nuestro último encuentro. Entonces, por favor, leamos nosotros, tratemos un poquito de sentarnos y hacer como ese trabajo. Si podemos mirar las 3 presentaciones de nuevo, si podemos hacer nosotros análisis, si aún tenemos inquietudes, tenemos algunos aspectos que no sean claros, es importante que aprovechemos la última sesión, o inclusive hoy mismo cuando nosotros estemos en el chat, para tratar de hacer todas estas aclaraciones. Entre lo que fue la capacitación del año pasado a las capacitaciones de este año, siento que pues en un principio yo consideré que lo del año pasado había sido un tiempo como algo perdido, pero la semana pasada, como lo dije hoy al comenzar, siento que ahí ya hay frutos. Ya estamos clarificando procesos, estamos clarificando normativa, estamos clarificando que nosotros no podemos administrar de manera libre y voluntaria, sino que tenemos que administrar de acuerdo a cómo está establecido en las normas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esos aspectos, que nosotros volvamos a revisar los temas que se han trabajado, que miremos nosotros qué inquietudes nos quedan de fondo, para que nuestro último encuentro podamos pues realmente nosotros terminar de satisfacer todas esas inquietudes que se tienen. Sin embargo, pues vamos a estar ahí presentes en todo momento, y ustedes podrán seguir contando con cada una de las asesorías que podamos brindar los asesores externos de la congregación. Una feliz tarde para todos.